Hola Karen, Nicole, Hola. ¿cómo están? Uy, espera, ¿qué pasó uno con este? Hola, buenas tardes, profe. Ahí sí. ¿Cómo han estado? Bien, bien, ¿y usted? Bien, pónganse, pero bien. Oye, da envidia la foto de la Nicole con el frío que hace. Sí. Oye, chiquilla, los últimos trabajos, las notas ya están bastante buenos, ¿eh? Se ha ido mejorando enormemente. Lo que falta todavía es un poco mejorar la redacción, ¿ya? Pero en el fondo para que la redacción nos permita entender de mejor manera lo que queremos expresar. Nada más que eso, ¿ya? Pero se nota la mejoría. Se nota desde el primer trabajo hasta esto que han ido mejorando su redacción y todo lo demás. Entonces, es bueno felicitarlas al respecto. ¿Ya? Ay, perdón, chicos, estoy cansada. Tenemos poca convocatoria hoy día. ¿Estamos? Voy a hablar al WhatsApp, profe. Deme un segundo, me va a salir. Ya. Se conectará con. Hola, Connie. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Estaban preguntando, porque hay poquitas conectadas. ¿La Karen? Hola, Karen. Hola. Sí que ya pueden prender la cámara, que las que puedan. ¿Dónde andamos por ahí con la Karen? Oye, es que yo recién terminé prácticamente de almorzar porque trabajé todo el día. Oh, ¿Qué vaya a hacer? Reuniones todo el día, así que terminé, almorcé hace poquito y ahora conectado aquí. aquí estamos, de nuevo. Ah, vale. Ahí Así ya es. empezaron a llegar. ¿Qué les pasó que se conectaron tan tarde? Ustedes siempre se conectan bastante a la hora, en ese sentido, son bastante puntuales. Ya. Bueno, les decía a las que se vienen integrando, ¿cierto? Que los trabajos, de hecho ustedes vieron las notas, yo creo ya, y buenos trabajos. Bueno, mejoren un poco la redacción, chiquillas. Una de las maneras, ¿cierto? De ver, ¿cierto? De poder validar la redacción es que ustedes una vez que lo escriban, se lo lean a otra persona, ¿ya? Si la otra persona lo entiende, estamos al otro lado, ¿vale? De una manera, digamos, como para poder ver ese tema, ¿ya? Hoy día vamos a usar el mismo esquema que hemos utilizado durante todas estas sesiones. Hoy día vamos a ver el PPT, ¿cierto? Que está en el aula. Y el viernes vamos a trabajar los videos, ¿ya? Por lo tanto, lo mismo. Para el viernes
lo ideal es que hayan visto los videos, porque de una u otra manera, si ustedes lo evalúan, los videos nos han permitido ir viendo cosas muy interesantes, que en definitiva, más allá de darnos la parte teórica que se ve en los PPT, nos va ampliando los criterios, ¿ya? Y eso en definitiva es relevante para cuando nosotros hablamos de negociaciones. Hola, Jessica. ¿Cierto? El criterio que nosotros utilizamos, la manera en que nos enfrentamos a la negociación, porque lo otro ya son esquemas, maneras, técnicas, ¿cierto? Pero cómo nos enfrentamos, y me voy a acordar de lo que dijo Jessica, ¿cierto? Que cuando se nos... La Jessica está más resfriada, menos mal que no está ahí en la sala de clase, si no te había expulsado. Vengo recién de médico, no es COVID, pero sí un dicho, el título, dicho de esta estación. Así que menos mal que no estamos en la sala. ¿Ya? Un poco voy a volver a tomar el caso de que nos planteó la Jessica, ¿cierto? En el supermercado donde trabaja, cuando se le presenta, porque eso es importante en las negociaciones. Las negociaciones no siempre son como tan planificadas, ya, miren, nos vamos a juntar a negociar. Hay situaciones que insisto, de los videos yo creo que hemos aprendido más de los videos en términos de aplicar conceptos que aprendernos las definiciones. Porque en definitiva, tú en una negociación no vas a ir a definir, vas a ir a negociar. Y es súper importante, tomando del caso que nos planteó Jessica, que frente a una situación puntual, ¿cierto? Emergente, porque era del minuto, ¿cierto? Se tiene que tener claro o tener el criterio de un negociador, ¿cierto? La mentalidad, la postura de un negociador. Porque evidentemente en el minuto, cuando se nos presenta una situación X, ¿cierto? Más allá de ponerme, decir, ¿sabes qué? Espérense, déjenme leer el material. No, es cómo nosotros vamos a actuar, cómo nos vamos a parar y plantear frente a esta situación. Tendemos a pensar que solo negociamos cuando, no sé, por este caso que es nuestro tema, nuestro tronco, que es los sindicatos, pero la negociación, insisto, es un tema que nosotros estamos utilizando permanentemente. Por tanto, es fundamental, ¿cierto?, que nosotros tengamos la lucidez, lo tengamos ahí, como se dice, en la punta de la lengua, la capacidad de negociar, ¿ya? Para llegar a un resultado óptimo, donde, como dice el método, ¿cierto?, Harvard, donde ambas partes salgan beneficiadas. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Ya. Ahora vamos a ver el último módulo que nos queda, ¿cierto? Que son los procesos de negociación, ¿ya? Es decir, cómo se estructuran, y ya lo vamos a relacionar el proceso de negociación con los sindicatos, ¿ya? Es decir, nosotros primero vimos la importancia de los sindicatos, ¿cierto? A nivel nacional y a nivel histórico, a nivel global, ¿cierto? Que los movimientos sindicales han sido relevantes en el desarrollo, ¿cierto?, de las relaciones, ¿cierto?, entre los trabajadores y los empleadores. Reconociendo que fueron fundamentales para que la calidad de trabajo, ¿cierto?, para los trabajadores fuera óptima, respetando algunos conceptos básicos, es decir, desde el derecho a descanso, bueno, a tener un contrato, ¿cierto?, donde la relación contractual estuviese regulada, ¿cierto?, a través de un documento llamado contrato, el respeto a la diversidad, y si vamos cada día, hemos ido avanzando más, ¿cierto?, en ir ingresando nuevos conceptos de beneficio hacia los trabajadores. Por una parte, ¿cierto?, los sindicatos velar por la integridad física, moral e intelectual de los trabajadores. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos que ver que también los sindicatos, sin duda alguna, han sido un elemento importante para regular las relaciones contractuales, ya llámese en términos de beneficios y compensaciones, ¿cierto? Desde lo más común y lo más popular para el conocimiento público, que es la parte de las remuneraciones, ¿cierto? Mejorar los sueldos bases, etcétera. Reconocimiento, por ejemplo, a través de bonos, por productividad, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos los dos grandes focos.
luego, ¿cierto?, nos concentramos en cómo podemos, ¿cierto?, que los sindicatos, cómo los sindicatos pueden negociar, qué técnicas utilizar, y sacarnos del paradigma de que negociar es sinónimo de pelea. Es decir, olvidémonos ya y saquémonos ese esquema mental, ¿cierto?, que negociar significa ir a pelear, porque negociar no significa ir a pelear. Negociar significa ir con la intención de llegar a un acuerdo. Eso es el principio básico que nosotros debemos tener presente en un proceso de negociación. No vamos a pelear, ¿ya? Vamos a lograr un acuerdo. Y para eso tenemos que tener también como principio básico para mí, para una buena negociación, tener claro que no pueden existir posiciones rígidas, posiciones intransigentes, ¿ya? Voy a hacer el comentario de uno de los trabajos que leí, ¿cierto? Que decía, nosotros vamos a exigir que se nos respete, no me recuerdo el contexto completo, el petitorio completo. Pero cuando yo hago una negociación, chiquillos, tratemos de no usar palabras que son confrontacionales, ¿ya? Cuando ustedes veanlo desde la otra perspectiva, cuando a ti, Francisca o Susana, te dicen, les vengo a exigir esto, ¿cuál es su reacción desde el punto de vista de ser humano? Francisca, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería, cómo lo tomarías? ¿Cómo lo asimilarías? Francisca. Francisca. Aquí estoy, profe. Ah. Es que hay varias Franciscas, no sé cuál de todas. Ya, lo que pasa es que me dice Francisca A.N. Andrea, ya sí soy yo. Ya, a mí me molestaría, la verdad. O sea, tendría menos disposición a negociar. Tendríamos, ¿cierto? Y Susana Meliú, ¿cuál sería tu reacción humana? Porque no nos olvidemos que nosotros estamos negociando con seres humanos también. Susana, ¿cuál sería tu postura? ¿Cómo te sentirías o cómo de ahí en adelante tomarías la negociación? ¿Cómo la enfrentarías? ¿Con qué disposición? Oh, la Susana está chicharreando. También me costaría más llegar a una negociación. Susana, trata de subirle el volumen porque casi no se te escucha, para serte honesta. No sé si fue. ¿Así? Ahí sí. Apareció la azul. Ya. También me costaría más llegar a una negociación o a un acuerdo con esa persona. Claro, y fíjate que a lo mejor la postura de esta parte no es confrontacional, pero cuando nosotros usamos la palabra exigir, ya ponemos a la contraparte como a la defensiva, ¿o no? Sí, pues. Entonces, sí. hay que también dentro de todos estos procesos hay que ser súper minucioso en el uso del vocabulario, ¿cierto? Sin caer en este negociador pasivo, ¿cierto? Que oye, podría ser, que también es algo que lo vi mucho, cuidado cuando usan el verbo podríamos, nosotros queremos, que es distinto a decir, podría ser que quizás nos podrían dar esto, no. Nosotros solicitamos este beneficio, ¿ya? Una palabra en el fondo yo digo, esto es lo que quiero, ¿ya? Pero que tampoco nos podemos ir al otro extremo de decir, nosotros venimos a exigir esto, ¿ya? Porque ahí prácticamente entra en el concepto del negociador duro, es decir, yo vengo a exigir y no voy a transar nada, ¿ya? Entonces, el uso del vocabulario es muy importante, porque, insisto, de los últimos trabajos que los leí, chiquilla, me parecieron súper interesantes, muy, muy interesantes, ¿cierto? Lo que se planteó, ya me pareció muy interesante. Nuevamente, chiquillas, quiero hacerle al alcance algo, porque varios me hablaron, en varios trabajos hablan del clima organizacional. Sin duda, que cuando una empresa tiene problemas de clima organizacional, el sindicato es una buena oportunidad, ¿cierto? La negociación es una buena oportunidad para ver la manera de mejorar el clima organizacional.
Pero si yo voy, si hay problemas de clima organizacional y yo voy y le digo a la contraparte, es que necesitamos que saquen a ese jefe, no estoy haciendo nada por mejorar el clima organizacional, por el contrario, lo puedo empeorar. Lo que sí existen, chiquillas, por si acaso, existen técnicas, incluso intervenciones de grupos de especialistas, ¿cierto?, que ayudan a mejorar el clima organizacional. Estas organizaciones, y les doy el dato porque en el fondo lo vierto, y que es un tema muy recurrente en la empresa, estos grupos de profesionales, hay psicólogos, hay abogados, habitualmente son un equipo multidisciplinario, ¿ya? No es que vayan y hablen solo con los trabajadores, ellos primero hacen una evaluación, ¿ya? Y de acuerdo a la evaluación le entregan estrategias o tácticas para mejorar el clima organizacional. Por lo tanto, en la negociación sí yo puedo y debo tocar el tema de que hay problemas en el clima organizacional. Pero no me puedo enfrentar a situaciones como, por ejemplo, decir, necesitamos que saquen a este jefe. Primero porque las jefaturas corresponden a cargos de confianza digamos, de una sección de la gerencia general. Por lo tanto, ahí estaríamos pasando a llevar ciertas decisiones que no están en nuestras manos. Pero si nosotros vemos, ¿cierto? Y decimos, ¿saben qué? Hay problema de equilibrio organizacional, necesitamos que venga a lo mejor, o ¿qué les parece? Si contratamos un grupo para que haga una evaluación, ¿cierto? Y nos entreguen herramientas para mejorar esto, créanme que si el jefe es el que tiene problemas, a la gerencia le va a saltar que ese jefe es el que tiene problemas de relaciones humanas, ¿ya? Este caballero había uno, ¿se acuerdan? Que era un súper gruñón, uno de los hermanos, los Carvajal, ¿cierto? Que era gruñón, era bipolar, que evidentemente una persona así genera problemas de clima organizacional. Estamos entonces, en las negociaciones es importante ser muy, por favor, contextualícenlo, muy inteligente en cómo planteamos las cosas, ¿sí? Plantearlos de manera tal de que no generemos el efecto opuesto. Si nosotros, como lo conversábamos unos minutos atrás para quienes se suman, si yo uso la palabra exigir, la contraparte se va a poner a la defensiva inmediatamente, ¿cierto? Y va a dañar la negociación. Que a lo mejor usted no era que exigir, ustedes vienen a pedir y entre comillas, es un punto que ustedes saben que no van a conceder y mucho menos ceder. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ahora vamos a ver, ¿cierto? Hoy día el tipo de contratos y convenios colectivos, ¿cierto? Que las empresas o las organizaciones pueden utilizar y que están normadas, ¿ya? Primero vamos a ver qué es una negociación colectiva. Una negociación colectiva, ¿cierto? Es un procedimiento en el cual yo puedo obtener, es decir, colectiva habla porque es uno o más empleadores, por eso le llamamos colectiva y se relaciona con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores, ¿cierto? Que se unen para tales efectos, unos u otros. ¿Cuál es el objetivo de estas negociaciones? Establecer condiciones comunes de trabajo, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, de remuneraciones, pueden ser los tiempos que por ahí también lo encuentro muy interesante, el tiempo del horario de colación, ¿cierto? Que había uno que cedía, ¿cierto? Para salir más temprano, ¿cierto? Ellos estaban dispuestos a conceder que para salir más temprano el horario de colación bajara de 1 hora a 30 minutos. Me pareció súper inteligente, muy inteligente, ¿cierto? Entonces, a través del objetivo de las negociaciones colectivas es lograr esto, es decir, todo lo que nosotros hemos hecho en este minuto, ¿cierto? Es la antesala de todo lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? En un proceso de negociación colectiva, ¿ya? ¿Qué son materia de negociación colectiva, chiquillas? Prácticamente no hay nada excluido, ¿ya? Son muy pocas las exclusiones, pero nosotros podemos más como las remuneraciones, los beneficios en especies o en dinero. Por ahí en especies también teníamos dentro de las negociaciones, por ejemplo, dentro de los trabajos se estaba negociando un aguinaldo,
¿cierto? Un aguinaldo de Navidad, si mal no recuerdo, era como un monto como de 50 o 70 mil pesos. Ya no me acuerdo qué grupo, chiquilla. Pero que también entendían, ¿cierto?, de que dadas las condiciones de mercado por la pandemia, estaban dispuestos a ceder a lo mejor este bono en dinero por una caja de alimentos y de Navidad. También, esta caja de Navidad ya no es dinero, sino que son especies. ¿Ya? A eso se refiere por especies. Y condiciones comunes de trabajo, que también lo pidieron ustedes, por ejemplo, que los ambientes estén limpios, que se higienice periódicamente, porque las condiciones, ¿cierto? Los elementos que estaban en este proceso ha sido el tema del COVID. Condiciones comunes, por ejemplo, también, ¿cierto? Que había uno que pedía que había dos. Uno que decía que les tenían que disponer como 3 o 4 mascarillas diarias para que los trabajadores se puedan ir cambiando, y había otro que pedía, si me recuerdo, que se las cambiaran cada 30 minutos, una cosa así. Ahí tenemos, y que evidentemente se plantean para todos. ¿Estamos? Ahora, cuidado con estas condiciones comunes, porque por ahí hay un grupo, que yo les voy a retroalimentar, por eso no se lo he enviado, que hablaba de la capacitación. ¿Ya? Cuidado con el vocabulario, porque la capacitación para las personas que se lo merecen. Todos los trabajadores se merecen capacitación. ¿Ya? Todos. Y lo que pasa es que van a cumplir ciertos requisitos y objetivos específicos. ¿Ya? Pero todos los trabajadores en Chile merecen ser capacitados. Todos. Y segundo, si yo pongo como sindicato, ¿cierto?, que capacitación para los que se los merecen, voy a tener problemas dentro del sindicato. Porque evidentemente, que por alguna razón nosotros consideramos, o el empleador considera que no se lo merece, ese trabajador les va a decir, ¿y yo por qué no me lo merezco? ¿Ya? ¿Cuál es el...? Dije, espérenme un poco que tengo 4... ¡Ay! Estación terminal, terminal station. Todos deben saber que no se olviden tus cosas. Please leave the train and don't forget your belongings. Ah, ya. Era eso. Entonces, cuidado, porque en definitiva va a venir ese trabajador y va a decir, a ver, espérate, yo aquí estos son condiciones y mejoras para todos los trabajadores del sindicato. ¿Ya? Entonces, que yo misma me haga como sindicato una zancadilla, ¿cierto? Y diga, no es esto que estamos negociando, no es para todos iguales, que es diferente a lo que planteó otro grupo que decía por antigüedad, o usó la palabra experiencia, ¿ya? Yo diría la más antigüedad, y donde decían que había una tabla que de tantos años, este reajuste, de tantos años, este reajuste, es diferente, porque ahí el argumento que puedo usar como sindicato es precisamente el reconocimiento de la experiencia. Por lo tanto, ahí sí tengo una razón como para usar este beneficio, estas condiciones, digamos, definidas por tramos. ¿Estamos? ¿Queda claro, chiquilla? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, acuérdense, vamos a negociar condiciones comunes para todos los trabajadores. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Ya? Que el trabajador podrá estar afecto a un contrato colectivo de trabajo con un mismo empleador. ¿Ya? La empresa debe tener a lo menos un año de inicio de actividades para poder entrar en un proceso de negociación colectiva. ¿Ya? Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva van a tener fuero, chiquillos, todos los trabajadores, no la directiva, ¿ya? Y este fuero, ¿cierto?, inicia 10 días antes de la presentación del proyecto. Apaga tu micrófono. Espérame, quiero saber quién tenía.
Perdón, que voy Era la caminando. cote, profesora, pero se le ha quedado abierto. Sí, no, sí. Porque en general eso no pasa en este curso. Ya. Sí, pero yo lo puedo cerrar desde acá. ¿Estamos? Todos los trabajadores, todos los que estén inscritos, ¿cierto? En esta negociación, van a tener fuero 10 días antes de presentar el proyecto, no 10 días antes de iniciar la negociación. Porque nosotros tenemos que presentar un proyecto de negociación, ¿cierto? 10 días antes de esta fecha, ¿cierto? Nosotros ya empezamos, ¿cierto?, a tener fuero. Y este fuero se va a extender hasta 30 días después de que se haya suscrito la negociación o haya terminado y se haya finalizado a través de la, ¿cierto?, legalización de este proceso. ¿Ya? Acuérdense, 10 días antes, 30 días después. ¿Y qué va a implicar el fuero? El fuero, chiquillas, significa que en este periodo no se puede desvincular a ninguno de los trabajadores que están adscritos a esta negociación. ¿Estamos? Ahora, cuidado. Eso es regla general. Eventualmente, se podría desvincular a una persona que está con fuero, tendría que probarlo el empleado. Podría pedir que se le levante el fuero. Por ejemplo, chiquilla, voy a ponerme en el extremo absoluto, ¿cierto? Que el trabajador, ¿cierto? Robe. O que probablemente es más fácil, entre comillas, de probar, que un trabajador llegue en un claro estado de ebriedad. Seamos realistas, eso pasa. ¿Ya? Chiquillas, ustedes, recursos humanos, si llega un trabajador en estado de ebriedad, ¿qué harían? Y no estoy hablando de la negociación. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Una conversación muy seria con la persona que llegó. ¿Eso es la Yo SAP? le daría una amonestación. ¿Usted pregunta legalmente, profesora? O moralmente. Es que, a ver, moralmente bien, pero seamos desde el punto de vista legal. Moralmente yo concuerdo en conversar con la persona y ver qué pasa, ¿cierto? Eso más que moralmente, humanamente. O sea, Pero legalmente es desvincularlo. Exacto. ¿es causal de desvinculación? Sí, Sí. porque es un peligro. Yo creo que no. Sí, porque ¿cómo no va a llegar curado la pega? O sea, cualquiera llegaría si dejamos que uno llegue, después todos van a querer llegar el día lunes con la caña, curadito. Creo que Sí, uno lo pueden puede causar amonestar. No, pueden causar accidentes, daños a ellos mismos o a los Por eso compañeros. lo tomo y lo mando a su casa. Pero despedirlo será muy extremo. Yo creo Profesora, que no es extremo, yo Me creo que es acuerdo una como medida. primer aviso. El segundo aviso yo creo que tendría que ser despido. Yo Ya, creo que me parece buena esa, porque cuidado, ¿qué pasa que si yo me llega un trabajador en estado de ebriedad? ¿Qué es lo que te voy a hacer con él? Negociar, po. Negociar significa, ¿se nos presentó un conflicto o no? Sí. ¿Sí o no? Hay un conflicto, por lo tanto el conflicto se debe resolver a través de una negociación. Ya. ¿Qué es lo que decía la... Ay, se me movieron. yo ¿Quién decía, fue profesora, la primera que dijo una amonestación, la segunda desvinculación? ¿La Catherine? Creo que fue. Yo, A Sandra, Ya, es que chiquillas, cuando me van apareciendo se me van moviendo en la pantalla, entonces es como que se me cambiaran de puesto, entonces se me pierden. Ya, pero una pregunta súper importante que ustedes deben saber. ¿Es causal de despido? Sí. puede ser causal de despido, pero Pregunta podría ser primero que todo. ¿Es de causal de forma despido? recurrente. Sí, pero tiene que ser recurrente. sí, ¿En qué artículo está el llegar en estado de ebriedad? Ah, se metieron todas a Google. San Google. Uy, ¿qué les pasó? Se fueron, ya están todas googleando, ya las caché. Están todas googleando. Les doy está en el artículo 160. O debiera estar en el artículo 160. Bueno, aquí dice, profesora, que es una falta grave.
puede ser causal de despido. No obstante, la normativa indica que para llegar a esa máxima sanción debe haber recurrencia en la falta, es decir, darse por lo menos 2 veces. ¿Ya? Por lo tanto, la primera vez, si bien la SAN dijo una amonestación, sí, pero... Carta amonestación. Ya, pero fíjense en algo. Es una causal que tiene que darse de manera recurrente. ¿Y cómo dejo yo constancia de que es recurrente? La hoja de vida del trabajador. ¿Me sirve ante la ley la hoja de vida? ¿Tiene validez legal? Cuidado, estamos hablando de la desvinculación. Con una carta de amonestación. Profesora, pero las Porque cartas de sé que amonestación para la son persona del trabajo, Espérame, Catherine. Una carta de amonestación con copia a la inspección, profesora. Entonces hay que mandar una carta a la inspección del trabajo, una carta de amonestación, a la inspección del trabajo con copia al trabajador. ¿O no? Sí, sí. Ya. Sí, yo sé por qué a un compañero le pasó eso. Ya. Le hicieron lo mismo. Es decir, ¿qué le hicieron? Su compañero llegó 2 veces, po. Sí, llegó en estado de ebriedad y le pusieron una carta de amonestación y se lo hicieron firmar por la inspección de trabajo. No, si corresponde que la firmar. firme el trabajador. La pregunta es otra, chiquilla. Y si el trabajador firma la amonestación, qué sé yo, y después dice que prueben que llegó en estado de ebriedad. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí quedaron de nuevo. Pero profesora, en la carta que uno le coloca, por ejemplo, al trabajador por llegar en estado de ebriedad, ahí se informa por qué se le está poniendo la carta de amonestación, o sea, la carta, pues se explica el día, la hora y todo. ¿Ya? Entonces, esa es como una forma igual de corroborar igual. No, Bueno. para que ustedes sepan, no. Ya. ¿Haría un examen de sangre? Pero alcoholemia se puede hacer legalmente así como empleador. Sí, yo puedo eventualmente ver el procedimiento porque yo conozco un caso, chiquilla. Yo conozco un caso. Creo que eso se lleva a la mutualidad, ¿no, profesora? Sí, lo puedo llevar a la mutualidad, pues. Es mi derecho. Pero ojo, porque yo conozco un caso muy similar, no por eso, pero porque es diferente. Acuérdense que cuando son por atrasos, el atraso no es una causal de despido. Pero lo que yo tengo que hacer es avisar o amonestar, ¿cierto? Y dejar copias en la inspección. Pero el atraso yo tengo como probarlo, po. Porque está la tarjeta de reloj control, está la huella computacional, como sea. Pero ¿cómo yo pruebo? Porque acuérdense que si aplico mal una causal, se nos va a las pailas y la empresa puede pagar, en especial al 160, podéis pagar una indemnización incrementada hasta en un 80%. Entonces, cuidado cuando nosotros usemos ese tipo de situaciones, y me parece súper bueno lo que dijo alguien, chica, perdone, pero como no tengo cara, toma al trabajador y me lo llevo a la mutual de seguridad. Yo, la Sandra. Sandra. Entonces, lo tomo, porque eso sí yo lo puedo hacer, y lo llevo a la mutual de seguridad. Y ahí yo tengo un documento que efectivamente avala que él lleva un estado de ebriedad. Porque el trabajador puede perfectamente decir, me puede mandar por injurias. ¿Sí o no? ¿Y cómo voy a probar yo que eso era cierto? Ah, pero es que pero oye, usted firmó la primera carta y no dijo nada. Es que, pucha, no me quedó otra porque mi jefe me obligó, po. Y prueben lo contrario. Entonces, cuando ustedes hagan esto, chicas, mucho cuidado en tener la documentación de respaldo. Por mucha amonestación que yo envíe a la dirección, a la inspección. ¿Ya? Insisto, los atrasos es fácil de probar. Pero, por ejemplo, llegar al estado de ebriedad, aunque yo le haga la amonestación, ¿cierto? Que, por cierto, no es lo mismo que llegar curado. Aunque yo le haga la amonestación, yo tengo que tener algún documento que avale esa situación, porque en definitiva a lo mejor no lo voy a echar la primera vez, pero tal como lo leyó María Soledad, puede ser recurrente y tengo que probarlo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Nos desviamos a lo que eran nuestras negociaciones, pero creo que es importante que trabajemos ese tema. ¿Estamos? Por cierto, chiquillas,
recursos humanos. ¿Vieron que se modificó la ley de las trabajadoras de casa particular? Señoritas. Buena noticia, profesora. Se modificó la ley de las trabajadoras de casa particular. Damas, ustedes tienen que estar al día de esa información. Ya, chiquillas, si le molesta que conversemos estas cosas, me dice el profe, vámonos a lo que nos convoca. ¿Estamos? Se modificó, ¿ya? Uno de los grandes temas que salió con el estallido social, ¿se acuerdan que estaba la ley de protección al empleo? ¿Quiénes tuvieron problemas con la ley de protección al empleo? Las trabajadoras de casa particular. Porque en la antigua reglamentación ellas no tenían AFC, el 4,11, 4,17, ya se me olvidó. María Soledad, googlealo. ¿Ya? 4,11, 4,17, 4,18, se modificó, ya. Pero lo que se iba, ¿ah? Ya. Lo que se iba, ¿cierto? Era para la indemnización. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, cuando entró la ley de protección al empleo, ellas no tenían plata en la AFC y en definitiva tuvieron que sacar la plata de las indemnizaciones. Dada esa coyuntura, se modificó. Ahora van a ver un porcentaje, que ya no lo tengo con certeza, creo que es el 3%, se va a ir para la AFC y el restante se va a ir para la cuenta de indemnización. ¿Ya? Entonces, cambia la figura. En el fondo se les está protegiendo de mejor manera a las trabajadoras de casa particular. ¿Queda claro? ¿Ya? Chiquillas, ustedes tienen que estar al día. Y por último, en el peor de los escenarios, chiquillas, lo están comentando en la televisión porque www.afp.cl dice que se metan a esa página para que estén completamente informados. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Ya? Eso fue un pequeño dato. No, ¿cómo se llaman esto? Un bonus track. Claro, un paréntesis. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ya, vámonos a lo que nos convoca. Que esta vez salió como 3 veces al compartido. Ya, entonces quedamos que el fuero partía 10 días antes, ¿cierto?, de que se presente el proyecto de contrato colectivo y termina 30 días después de que éste se haya suscrito. Las materias a trabajar, chiquilla, son materias específicas en el fondo que sean para beneficio de los trabajadores, llámese mejoran las remuneraciones, mayores beneficios, ¿cierto? Mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? Mayor seguridad en las condiciones de trabajo, que era lo que estábamos viendo en relación al COVID, y específicamente esta empresa que presta servicios a hospitales, ¿cierto? Donde evidentemente el riesgo de contagio era mayor, ¿cierto? Porque de hecho era una empresa necesaria, por lo tanto no quedaron afectados a las cuarentenas, muy por el contrario, siguieron funcionando, ¿cierto? Y por lo tanto el riesgo era mayor. Me parece súper interesante lo de los buses de acercamiento, estupendo, ¿cierto? Porque en definitiva estamos esquivando uno de los grandes focos de infección que lamentablemente es la locomoción colectiva. ¿Estamos? ¿Queda claro? Me parecieron muy interesantes y hay otras muy interesantes, ¿ya? Característica de la negociación colectiva. También tenemos, ¿cierto?, en algunos casos que hay personas, trabajadores que están negociando pero que no forman parte de la directiva. ¿Ya? En dicho caso, los integrantes de la comisión negociadora que no estén acogidos al fuero, es decir, que no sean parte de la directiva, el fuero se les extiende 30 días más después de la suscripción del contrato, es decir, que han afecto igual a un fuero. ¿Ya? En los casos en que este fuero, ¿cierto?, terminar un sábado, domingo y festivo, se prorroga obviamente que hasta el día hábil siguiente. ¿Estamos? El tiempo de las negociaciones colectivas en general tienen un mínimo, no en general, eso es, tienen un mínimo de 2 años y un máximo de 4 años. ¿Ya? Chiquilla, conozco negociaciones colectivas, ¿cierto?, que se hace por 4 años, pero que dentro de la negociación colectiva
¿cierto? Se estipula que en transcurrido 2 años se va a hacer una revisión dependiendo de las condiciones. ¿Por qué? Porque en este minuto, por ejemplo, probablemente las empresas no están en buenas condiciones económicas, ¿ya? Yo en eso excluyo la empresa que usted, Carvajal, porque es de aseo y no se vieron afectados. ¿Estamos? Entonces, en este minuto, la empresa donde ustedes están, por ejemplo, es la Natalia, no porque negocia con ella misma, ¿cierto? En este minuto yo podría hacer una negociación por 4 años, pero con una de las condiciones, una de las cláusulas que diga que, considerando, ¿cierto?, la situación económica, mundial, etcétera, a lo mejor vamos a pedir un reajuste pequeño, pero que a los 2 años, ¿cierto?, se va a reevaluar de acuerdo a los cambios en las condiciones de mercado. Eso se puede hacer. De hecho, en este minuto, esa es la negociación que se está llevando a cabo precisamente con el sueldo mínimo legal. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está negociando el Estado? Que el reajuste de ahora sea de 6.000 pesos. ¿Cierto? Que por cierto, porcentual, 6.000 pesos suena poco, pero porcentualmente dentro del índice no es bajo. Pero que en abril o mayo, ya no me acuerdo, esto de la vejez a uno se le corren los meses, pero que en abril o mayo del año 2021, dependiendo de las condiciones económicas, si las condiciones económicas lo permiten, se reajustaría en 6.000 pesos más. ¿Estamos? Si es así, si eso se logra, y ojalá haya gente que entienda lo que se está haciendo, si sumamos los 2 reajustes, ¿cierto, chiquilla? La tasa de incremento del sueldo mínimo legal sería el más alto en la historia de los últimos 10, 15 años. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, ahí, chiquilla, y esto es lo que voy con esto de las negociaciones, hacer entender a las personas que, por ejemplo, 6.000 pesos, yo entiendo, 6.000 pesos suena súper poco, seamos realistas, 6.000 pesos en este minuto es, por aquí pasó, pero porcentualmente no es bajo en comparación a las negociaciones anteriores. ¿Queda claro? Y con mayor razón si se logra que en el mes de abril o mayo del 2021 se reajustara en 6.000 pesos más, créanme que porcentualmente sería uno de los reajustes más altos que hayan tenido desde la vuelta a la democracia, que está tan de moda la frase. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Ya? Ahora, cuando además firmo yo un contrato colectivo, reemplazan a las que podríamos haber tenido en los contratos individuales. ¿Ya? ¿Estamos? Es decir, todos aquellos beneficios que se logren a través de los contratos colectivos reemplazan, ¿cierto?, por su sola suscripción a las que tenemos en el contrato individual. Por ejemplo, que nosotros en el contrato de trabajo individual, ¿cierto?, se haya puesto que el horario de colación sea de 30 minutos, que es lo mínimo que establece la ley, por cierto. Pero en esta negociación se obtiene, ¿cierto?, que el horario de colación se extiende a 60 minutos, 1 hora. Inmediatamente, aunque yo lo haya firmado de manera individual, por formar parte de esta negociación, esos 30 minutos quedan out y se empieza a aplicar el de 1 hora. ¿Estamos claros? Les recuerdo, lo que se obtenga a través de las negociaciones colectivas está prohibido de los sindicatos que los empleadores se lo hagan extensivos a todos los trabajadores de la empresa. Cuidado con eso. Está prohibido. Solamente todos los beneficios, ¿cierto?, que se obtengan a través de uno de los sindicatos, todos, el llámese reajuste de sueldo, obtención de lo que fuera, abuso de acercamiento, solo se hace efectivo para los trabajadores que conforman ese sindicato. Queda prohibido, si mal lo recuerdo, desde el 2017, creo, 2017, 2018, que se prohibió que se hiciera extensivo a todos los trabajadores de la empresa. ¿Estamos claros con eso? Entonces, chiquillo, el sentido de eso es precisamente estimular la sindicalización. Es decir, si usted quiere obtener beneficios, mayores beneficios, trate de sindicalizarse. ¿Estamos? ¿Queda claro? En ese contexto entiendo yo que se hizo esa modificación. ¿Queda claro? Dígame. Profe, entonces, es que no le entendí, me parece que escuché mal, que cuando los sindicatos son nuevos, se extiende para todo o en cualquier
Cualquier sindicato que negocie, Porque- solo los beneficios son para el que esté sindicalizado. Para los que estén sindicalizados a ese sindicato, obviamente. Correcto, correcto. O sea, Sí. si por ejemplo, no sé, pues tengo solamente el 70% de los trabajadores sindicalizados, el beneficio corre solo para los que están sindicalizados. Entonces. Solamente para ese 70%. Y en el caso cuando hay distintos sindicatos, ahí cada uno negocia para sus socios. Cada uno negocia para sus socios. Ok, gracias. ¿Estamos? Insisto, eso se prohibió más o menos como del año 2017, chiquilla. ¿Estamos? ¿Queda claro? Profesora, para también acotar un poquito, si la empresa llegase a entregar ese mismo beneficio a otro trabajador, tiene que ser con la autorización del sindicato, Sí. porque si no pasa a ser una práctica antisindical. ¿Antisindical? Sí, antisindical. Pero aquí hay otro efecto más. ¿Ya? Que si el sindicato lo autoriza, cosa que no va a ser, chiquilla, en general, porque no le conviene, le va a decir al trabajador que se sindicalice. Si eventualmente, insisto, viese que el sindicato lo autoriza, no lo comenté porque la probabilidad que el sindicato diga que sí es decir, yo sindicato diría que no, porque mi sentido es que los trabajadores se sindicalicen, no que se queden afuera. Pero si por alguna razón, por ejemplo, la Nati no está sindicalizada en el sindicato de la Jessica autoriza que le hagan extensivos los beneficios o todo lo que se logró a través de la negociación, en ese minuto, el sindicato de la Jessica, ¿cierto?, queda facultado para cobrarle a la Nati, ¿cierto?, la cuota sindical, pero el 75% de la cuota sindical que esté estipulada para ese sindicato. ¿Queda claro? ¿Qué pasa con eso? Porque de repente se hacen los buenachones, súper bien, qué sé yo, al trabajador le aplican todo y gracias, te pasaste, Jessica, en autorizar, ¿cierto? Que me hicieran extensivos los beneficios y de repente al mes siguiente a la Nati le sale un descuento de cuota sindical. Y la Nati dice, perdón, yo no me he sindicalizado porque me están cobrando una cuota sindical. Y ahí el empleador le va a comentar este aspecto legal. Y como dijo Condorito, plop. ¿Estamos? Así quedó la Nati. Patitas para arriba. Porque se acaba de enterar. ¿Queda claro? Entonces, ¿queda claro eso? Pero sí yo podría hacer un negocio por 4 años, pero que a los 2 años, nunca antes, porque lo mínimo que tengo como plazo, que a los 2 años se reevalúe, ¿cierto? O incluso se puede hacer progresivo, es decir, los primeros 2 años, ¿cierto? El reajuste va a ser del 2%, y después de contar del tercer año, ¿cierto? Se va a lograr un reajuste de 1,5 dependiendo del IPC, qué sé yo. Pensando, ¿cierto? Siempre en las condiciones en que se encuentra la empresa. Y pensando también que tampoco queremos que con esta negociación la empresa se vaya a la quiebra. ¿Cierto? Porque en definitiva, si súper buenos los beneficios que logró el sindicato, pero si son tan grandes y se aplicó una huelga y al final el empleador cedió, no concedió, cedió, pasado fueron los 30 días va a tener que desvincular gente. Pues. Entonces, aquí hay que jugar muy en el equilibrio entre el beneficio y mantener también los puestos de trabajo. ¿Estamos claros? Hay la filosofía japonesa, ¿ya? La filosofía japonesa dice que en una negociación yo primero tengo que ofrecer y después pedir. ¿Ya? Esa es la filosofía japonesa, y yo le creo a los japoneses. ¿Ya? Primero ofrecer y después pedir. ¿Estamos? ¿Queda claro? Por ejemplo, el que dijo por ahí era disminuir la jornada de trabajo, ¿cierto? Para algo creo que era los viernes o salir más temprano, pero yo partiría con la filosofía japonesa. Mire, nosotros aceptaríamos o proponemos disminuir, ¿cierto?, el horario de colación en 30 minutos, lo que permitiría que los trabajadores salieran para que los trabajadores salgan 30 minutos antes. Y con eso disminuir la jornada o qué sé yo. En el fondo primero ofrezco y después pido. ¿Estamos?
muy parecido a lo que dicen nuestros hijos, o lo que dicen sus hijos. Mamá, ¿qué pasa? Si yo me saco un 7, ¿tú me das permiso para? ¿Han escuchado esa frase? Mamá, ¿y si yo te lavo, y si yo te barro la cocina, ¿tú me darías esto? ¿O no? Y si yo me porto bien, ¿puedo hacer esto otro? Fíjense que ellos tienen una filosofía japonesa. Primero ofrecen y después piden. Y pucha que dan buenos resultados, ¿no? Ustedes caen. Bueno, todas hemos caído. Queda claro en esa negociación con filosofía japonesa. Primero ofrezcan y después piden. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Dudas? Ya. De ahí nos vamos a los tipos de negociación. Tenemos 3 tipos de negociación. Las regladas, las no regladas y las semi-regladas. ¿Ya? Vámonos a lo trascendental. Ambas pertenecen, ¿cierto? En el caso de la reglada, a negociaciones de los sindicatos. ¿Ya? Tienen procedimientos rígidos y formales, es decir, nos tenemos que regir por lo que dice la normativa legal. ¿Ya? En el caso de las regladas, los plazos siempre están establecidos en días corridos, es decir, cuando decimos 30 días, y eso, cuidado jurídicamente, hay una diferencia, 30 días son 30 días corridos, que es distinto a que se diga 30 días hábiles. Ahí no son 30 días de corrido. ¿Estamos? Faculta para acordar una huelga, ¿cierto? Es decir, se puede ir a huelga en el fondo, o aplicar el derecho a huelga, y termina a través de un contrato colectivo. Contrato colectivo, fíjense en esto. Las negociaciones colectivas regladas terminan en un contrato colectivo. ¿Estamos? Las no regladas, ¿cierto? Solo pueden negociar una o más organizaciones sindicales. Las negociaciones son directas. No tengo un procedimiento tan rígido, tan establecido. Esto tiene que hacer, y esto tiene que hacer, y esto tiene que hacer. Es más, ¿estamos? No está sujeta a reglas y normas. Por eso que hablamos que es directa. Si ustedes me preguntan dónde más tienen que aplicar las técnicas de negociación, son aquí, en las no regladas. ¿Cierto? Y terminan a través de un convenio colectivo. Fíjense, las regladas terminan, cuando ya llegamos al acuerdo, se materializan, ¿cierto? ¿Cierto? A través de un contrato colectivo. Las no regladas, ¿cierto? El acuerdo se estipula en un convenio colectivo. ¿Estamos? ¿Queda claro? Profe, ¿qué nos diferencia uno del otro? Ahí Eso lo iba a vamos. preguntar. Con el contrato. Vamos a verlo más abajo, porque vienen. ¿Estamos? Y yo sabía, es decir, yo no diseñé esto, chiquillos, fue otra colega, pero sabíamos que esa era como la pregunta obvia, y la felicito porque significa que están poniendo atención. ¿Ya? Las semi-regladas, ¿cierto? Son grupos que se reúnen solo para los efectos de negociar. Ahí podrían juntarse, por ejemplo, 2 sindicatos. ¿Se acuerdan que la Nati por ahí tenía, las empresas pueden tener más de un sindicato? ¿Cierto? Podrían juntarse dos grupos a negociar. Cada uno de ellos debe tener a lo mínimo 8 o más trabajadores. ¿Ya? La negociación se hace a través de una votación secreta y ante un ministro de fe. ¿Quién actúa como ministro de fe de acuerdo a la normativa legal? La Inspección del Trabajo. ¿Estamos? El empleador tiene 15 días para dar respuesta al proyecto que yo envié, el proyecto de la negociación. 15 días. Si no responde a esos 15 días, chiquillas, se le aplican multas. Es más, chiquillos. En el caso de los sindicatos, que son si no responden los 15 días, el sindicato puede ir a la dirección del trabajo y pedir, exigir, que todo lo que ellos pidieron se haga efectivo. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Es decir, todo lo que pidieron, como el empleado no respondió en los 15 días, yo puedo decir que todo lo que yo pedí se dé por obtenido. ¿Queda claro? Así que mucho ojo con los plazos. ¿Ya?
Profe, y eso se da en cualquier tipo de negociación, sea arreglada, no arreglada o semi-arreglada, ¿verdad? Es que Esa norma. Sí, en general sí. ¿Ya? Sí. ¿Vale? ¿Dudas? Ya, vámonos a... ¿Qué contiene un contrato colectivo? Contrato colectivo. ¿Cuándo obtenemos los contratos colectivos? Cuando llegamos a un acuerdo en una negociación reglada. ¿Estamos? ¿Vale? En ese caso, tenemos la individualización de las partes. Los datos del empleador y los datos, si es un sindicato, los sindicatos tienen personalidad jurídica. La nómina de los socios del sindicato, ¿ya? O de los miembros del grupo que están negociando. Nómina de adherentes si corresponde, es decir, aquellos que no han estado sindicalizados, pero que se van a adherir a la negociación. Las cláusulas que se proponen, por supuesto. El plazo de vigencia del contrato, acuérdense que mínimo es de 2 años y máximo 4. La individualización de la comisión negociadora. ¿Por qué? Porque ellos tienen fuero. 10 días antes del proyecto y 30 días después de haber firmado el contrato colectivo. Y, por supuesto, la firma, ¿cierto?, de todos los trabajadores o de la comisión negociadora. ¿Estamos? La firma. ¿Queda claro? Que fue una de las cosas que se les pidió en un trabajo que ustedes sabían en el primero. ¿Cierto? La firma. ¿Estamos? Eso en un contrato colectivo. Las partes a quienes haya involucrado la negociación, individualización, los contenidos. ¿Ya? Las partes a quienes haya involucrado la negociación, individualizándose la o las empresas con sus respectivos domicilios. Chiquillos, el domicilio de la empresa es el que aparece en la escritura pública. Ese es el domicilio, el que aparece en la escritura pública. ¿Cierto? Y los trabajadores involucrados en ellas. La nómina de los socios del sindicato respectivo y los trabajadores adherentes, copia autorizada del acta de la asamblea, ¿cierto?, que aprueba la propuesta. Copia legalizada, ¿ya? Y firma de los adherentes si corresponde. ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué es lo que es un contrato colectivo? Un acuerdo que se celebra entre uno o más empleadores o una o más organizaciones sindicales. ¿Ya? ¿Para qué se hacen o por cuál es el sentido de estos contratos colectivos, cierto? Básicamente es cuando se ha entrado a una negociación colectiva. Si los contratos colectivos son el resultado de una negociación colectiva reglada. ¿Ya? Voy a repetir. Los contratos colectivos, ¿cierto?, son la formalización de una negociación o el término de una negociación, ¿cierto?, colectiva reglada. ¿Ya? Donde se establecen condiciones de trabajo. ¿Ya? ¿Queda claro? Y que están definidas por un tiempo determinado. Mínimo 2 años, máximo 4. Elemento importante de este contrato, evidentemente que tiene que estar por escrito, ¿cierto? Y una vez que se escribe también se debe mandar una copia a la inspección del trabajo. ¿Ya? No basta con que la tenga el empleador y el trabajador. El proceso para estar completo y cumplir con todos los procedimientos legales debe tener una copia el trabajador, una copia el empleador y una copia la inspección del trabajo. ¿Ya? Y lo que hablábamos un ratito atrás, ¿cierto? Si como los sindicatos no pueden hacer extensivo, los empleadores no pueden hacer extensivos los beneficios obtenidos por el sindicato a aquellos trabajadores que no están sindicalizados, ¿cierto? Efectivamente el sindicato puede autorizar, pero en dicho caso
si las cláusulas se extienden, se les entregan a los otros trabajadores, a la Catita a la Nati le va a aparecer en su liquidación de sueldo, ¿cierto? Un descuento por cuota sindical que equivale al 75% del valor de la cuota fijada por el sindicato. Es decir, si fijamos 10.000 pesos la cuota sindical, que es para los que están sindicalizados, los que están los miembros del sindicato, a la Natita al mes siguiente de que le hicieron extensivas todas las cláusulas, todos los beneficios entregados, le va a aparecer en su liquidación de sueldo, en su liquidación de remuneración, un descuento por 7.500 pesos. Y la Nati va a estar feliz, porque nadie le dijo nada a ella. ¿Estamos, cierto, Nati? Va a estar súper contenta. ¿Ya? Y el reajuste del sueldo fueron 3.000 pesos. ¿Cierto? Te reajustaron 3.000 pesos y te sacan 7.500 por concepto de cuota sindical. ¿Queda claro? Así que ojo con esas cuentas. ¿Vale? Empezando solamente en el reajuste, no en los otros beneficios que se podrían otorgar. Convenio colectivo. ¿Ah? Era lo mismo que le iba a decir, a lo mejor, claro, va a ser el reajuste menor, pero se van a ganar otros beneficios al estar sindical. Por supuesto, por eso que te digo, sí. Una de las cosas que yo, si bien lo pongo como ejemplo, porque es más conocido, pero una de las cosas que ustedes tienen que desesquematizarse es que lo único bueno que pueden lograr es un muy buen reajuste de sueldo. Y enfocar gran parte de la negociación, concentrar gran parte del tiempo, ¿cierto?, de los esfuerzos de la negociación, solo en obtener un muy buen reajuste del sueldo, que habitualmente se reajusta el sueldo base, chiquilla, no la remuneración, el sueldo base, ¿sí o no? Entendiendo que hay muchos otros beneficios que en definitiva al trabajador le podrían significar más dinero que ese reajuste. Por ejemplo, los buses de acercamiento. Es decir, ¿cuánto gasta en promedio un trabajador por ir a su trabajo? Chiquilla, hay una estadística, no me acuerdo, pero pensemos, ¿cuánto vale el metro? ¿Por 2.000? ¿1.008? ¿Cuánto está? No sé. Ya, pero supongamos 2.000 pesos diarios, o 3.500 pesos diarios. Multiplíquenlo por 5. ¿Cuánto nos da? Pensando en una jornada de 5 días. Y eso multiplicado por 4 semanas. 70.000 pesos mensuales. Yo sé que es más, de hecho. ¿Cierto? Y el reajuste de sueldo fue por 3.000 pesos. El tema es que los trabajadores tienden a ver eso y los sindicatos tienden a negociar y concentrarse mucho en eso. ¿Ya? Fíjense, cuando van empresas que van a la huelga, qué sé yo, no, es que el empleador no nos quiere dar el reajuste que nosotros pedimos. ¿Sí o no? Se cierran mucho a lo mejor en esa única forma de negociar, o lo único que negociar probablemente. Y a veces es un error, porque claro, como usted dice, pueden ganar 3.000 pesos, pero no se fijan que hay otros beneficios que al final, sumando, es mucho más que 3.000 pesos lo que se llega a ganar. Piénsalo solo con los buses de acercamiento. ¿Cuánto gasta un trabajador en trasladarse a su trabajo? Mínimo 100.000 pesos mensuales. ¿Tú crees que un reajuste de sueldo les van a reajustar en 100.000 pesos el sueldo? Jamás. ¿O no? O sea, en total quizás podemos llegar con todos los beneficios que uno alcance a tener 100.000 pesos. O lo que negoció el otro día la Jessica, cuando las personas tenían que hacer no me acuerdo qué trabajo y iban a salir más tarde, les negoció, ¿cierto?, de que las mandaran en un móvil. ¿Cuánto le habría significado a esa trabajadora salir tarde, además del riesgo? ¿Cierto? Porque saliendo tarde, lamentablemente en este minuto, casi te ves obligada a tomar un móvil. ¿Cuánto le habría salido el móvil? Mucho más. ¿O no? Entonces, por eso es que yo necesito que ustedes hagan el cambio. Bueno, Jessica, por los sindicatos, ella es integrante de la directiva de un sindicato, pero también el resto, ¿ya? Dentro de los que
de las negociaciones que vi la semana pasada, o el trabajo pasado, hablaba, por ejemplo, de convenios. También son buenos, ¿ya? Los convenios que se logran, por ejemplo, seguros. Habían seguros colectivos, lo encuentro súper bueno, ¿ya? Los seguros colectivos también, ¿ya? Porque en definitiva uno dice, a mí nunca me voy a morir, nunca me va a pasar algo, pero eso es jugar, ¿cierto? Una ruleta rusa, nadie sabe. ¿Estamos? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes hagan entender, que ustedes lo entiendan, que se den cuenta que no es una palabra con todo respeto porque creen que yo soy facho porque no lo soy, ¿ya? Sino que porque me interesa que de verdad los sindicatos en este país funcionen bien, ¿ya? Y bien significa no que respeten los plazos y el fuero y la elección de la directiva y sepan cuántos trabajadores y que tiene que tener 6 meses de actividad, sino que lo que se logre a través de los sindicatos para los trabajadores es súper importante. Pero eso también significa hacer en muchos casos cambios de chip con los mismos trabajadores. Es decir, esto mismo que les planteo. Oye, es que nosotros pedimos 5% y nos dan un 3%. Pucha, en vez de darnos 10.000 pesos de reajuste, nos van a dar, no sé, solamente 7.000. Sí, pero logramos ese acercamiento. No, pero no nos van a aumentar el sueldo. Sí, pero te van a quedar disponible. ¿Cuánta plata? ¿Cuánto gastáis en locomoción? 80 lucas. 60.000 pesos. 100.000 pesos. En definitiva, tus ingresos aumentan en 100.000 pesos. La manera de aumentar los ingresos no solamente es aumentar el ingreso, también es bajar el gasto. También de manera me queda un aumento del ingreso. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Queda? O que no sé, porque les den, que es muy común, los famosos tickets de almuerzo. ¿Sí o no? También es una manera, porque los tickets de almuerzo, ¿cierto? Seamos realistas. ¿Qué se logra con eso? Que a ti te dan el ticket de almuerzo. Y si usted me pregunta, prefiero que me den el ticket de almuerzo a que me den almuerzo, ¿cierto? Me dan los tickets de almuerzo, yo llevo mi almuerzo y los tickets de almuerzo los cambio en los supermercados, puedo comprar mercadería afuera, todos lo hemos hecho, yo lo he hecho. Estaba esperando que me cargaran mi tarjetita, ¿sí o no? Porque ahora son más electrónicos, hay tarjetitas. Yo estaba esperando que me cargaran a mi paso, que era la que en mi caso no entró. ¿Sí o no? Es otra manera de obtener beneficios, ¿ya? Pero en muchos casos, antes de negociar con la empresa, les van a tener que explicar eso a sus propios afiliados. ¿Estamos? Yo les decía, chiquillas, antes de negociar con la empresa, ustedes van a tener que negociar con las personas que conforman esa agrupación, ¿ya? Y decirle, está bien, no vamos a pedir, bueno, cualquier negociación uno pide pasadito, ¿cierto? Para poder negociar, ¿o no? Pero hay otras maneras de que le aumente el ingreso a los trabajadores y hay maneras también, ¿cierto?, de que le mejoren la calidad de trabajo, ¿ya? La calidad del ambiente. Hay empresas que, fíjense, observen, pero de verdad observen, que las empresas se están poniendo muchas áreas verdes, ¿ya? Las empresas están haciendo muchas áreas verdes, independiente que eso es la zona para que vayamos los fumadores, ¿cierto? Pero la gente almuerza a lo mejor en menos tiempo y se va y se recuesta un poco en el área verde y sale de ese encierro, que significa una oficina, que puede ser muy ventilada, pero es un encierro desde el punto de vista psicológico. Estoy en esta zona. Entonces, generar más áreas verdes, generar, no sé, clases de pilates, clases de yoga, etcétera. ¿Queda claro? Otra cosa que vi en la negociación es cuidado con lo que se pide, ¿ya? Que no vaya contra la ley. ¿Queda claro? Ahora, no se olviden que en el derecho privado ustedes pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Las horas de capacitación no son pagadas como horas extras, por ley, pero usted puede lograr a través de una comunicación que sí se la pague. ¿Estamos? Ese era un convenio colectivo. Las diferencias en el contrato colectivo, ¿cierto? Es un proceso rígido. En cambio, en el convenio puede ser no reglada o semi reglada, ¿ya? En el contrato, ¿cierto? Es un proceso reglado, en el convenio puede ser menos. Y las semejanzas, ambos constituyen un título, y aquí le falta nada, ejecutivo, que se me tiene que haber achicado,
¿Ya? Un título ejecutivo significa que se va a aplicar, que se va a ejecutoriar una vez que este entre en vigencia. ¿Estamos? Eso significa. Son instrumentos que ambos, el contrato como el convenio, ¿cierto? Son instrumentos que ponen término a una negociación. ¿Ya? Tercero, en ambos casos, contratos o convenios, sus cláusulas se incorporan a los respectivos contratos individuales, es decir, y más que incorporar, en el fondo, hasta reemplazan una cláusula que estaba en el contrato o alguna condición que estaba en el contrato. Por ejemplo, habíamos pactado 30 minutos de colación, ahora es 1 hora. Habíamos pactado un bono de colación de manera individual por 5.000 pesos diarios, ahora van a ser 7.000 pesos diarios. ¿Me entienden? Lo reemplaza. ¿Ya? Ambos, el contrato colectivo como el convenio, ¿cierto? Ambos deben comunicarse a la dirección del trabajo. Ambos tienen un periodo mínimo de 2 años y un máximo de 4. Por supuesto que ambos tienen que contar por escrito. ¿Vale? ¿Alguna duda de lo que vimos y conversamos? ¿Queda claro o no? ¿Tienen dudas? Profe, con respecto a cuando dice que se debe modificar en el contrato individualizado. No, Eso las se hace. cláusulas, espérate, las cláusulas obtenidas en el contrato colectivo reemplazan a igual cláusula, ¿cierto? Que es que haya quedado estipulado en el contrato individual. Ya, y La eso ahí reemplaza. se debe volver a firmar como un anexo o una modificación de o incorporación A de ver, la cláusula. es que el mismo contrato o el convenio se aplica. ¿Ya? Ahora, como empleador, se puede hacer firmar un anexo, que no debía ser necesario porque está el documento ante la dirección del trabajo que Lo respalda. lo respalda. Pero hay empresas que igual lo hacen. Ok. ¿Estamos? Ahora, ¿te imaginas tuvieran que modificar todos los contratos cada vez que se hace una negociación? Te lo encargo, Codelco, como está de feliz. Porque nosotros de repente perdemos de vista eso. Nosotros decimos ya son 30, pero pensemos en Codelco. Pensemos, no sé, pues en tremendas empresas. ¿Te imaginas firmar todos los contratos de nuevo? Por eso es que dentro de la normativa señala que ya sea convenio o contrato colectivo, ¿cierto? Ellos, por sí, por ser al momento de ejecutoriarse, por el momento de entrar en vigencia, reemplazan a lo que quedó estipulado a la misma causal, por supuesto. Es decir, vamos a reemplazar lo mismo. Sí. Vamos a reemplazar el horario de colación, vamos a reemplazar el monto de los bonos de colación. Yo, por ejemplo, por política personal, ¿cierto? Para evitarme esto de firmar los anexos, yo, por ejemplo, dentro de los contratos individuales nunca les ponía el monto. Por ejemplo, del bono de colación. La inicial empresa le dará bono de colación y bono de movilización. Nada más. Solo dejándolo estipulado como que sí existe dentro del contrato que se Y que puede estar estipulado en el reglamento interno. Ah, claro. Y ahí no habría necesidad, claro, de hacer ninguna modificación. Hacer modificación o... Claro, ¿para qué te tiráis pega encima? Porque en definitiva, la normativa no me obliga a poner el monto en el contrato. En el contrato se pone, la única parte que la ley, código de trabajo, que chiquilla en realidad, el DFL1 no es el código de trabajo, ¿ya? Por si acaso. Eso. ¿Ya? La única parte que me obliga a poner los montos solo es en el sueldo base, si ustedes se fijan. Solo el sueldo base, ni siquiera las comisiones. Las comisiones que ha estipulado la tasa, el porcentaje, y sobre el que se calcula, tampoco se pone el monto. Dentro de la normativa, lo único que nos obligan a poner como monto, y en número, y en letras, es el sueldo base. Entonces, ¿para qué se ponen los números si después los van a tener que modificar? Y cada vez que yo modifique un contrato, tengo que hacer firmar anexo contrato. Tenemos un poquito menos de pega. ¿Estamos? ¿Dudas? Profesora, yo tengo una duda, pero es con respecto a la tarea que tenemos que realizar.
Dígame. Ya, por ejemplo, dice completar el modelo de estatuto sindicato entregado por la Dirección del Trabajo. Elija la opción que ustedes crean correcta. Reglada, no reglada, semi-reglada. Sí, pero mi pregunta va en relación a que ahí también entra la nómina de los trabajadores. Tenemos que escribir los 140 socios con nombre, con firma al lado para entregarlo, o ¿cómo podemos hacer en esa parte para poder reducir? Porque si no le hemos entregado una cantidad Ya, de hojas. entonces usted coloque nómina de los trabajadores, ¿cierto? Según la ley. Ya. Pero en el fondo, lo que a mí me tiene que quedar claro es que usted sabe que tiene que ir la nómina de los socios. ¿Estamos? Porque Sí. claro, si tenéis 140 trabajadores, no les voy a hacer inventar 140, van a salir a la calle así como metiendo rifa, pidiéndose 140 firmas. No, y 140 RUT, ¿no? Sí. Y inventar 140 nombres, no. Pero sí debe quedar así como diseñado, ¿cierto? El dibujito, nómina de los trabajadores, usted se pone, hágalo bien bonito, apellido paterno, apellido, puede ser, utilicen una hoja de Excel, apellido materno, nombres, RUT, firma. Ahí tengo la información, es decir, ustedes saben que ahí va la información de los socios. Ya, porque no van a ser 140 firmas. Es que por eso quise mejor preguntarle, porque dentro de ese dice que hay que nombrarlo. Gracias. No le voy a salir a buscar el nombre a la calle, ni antiguamente existían las páginas amarillas, que eran unos libritos, ahora ya no existen. ¿Estamos? Excepto que pongan sus 140 o 1000 amigos de Facebook. Que cuestionable. ¿Estamos? ¿Dudas? Entonces, se van a la dirección de trabajo y buscan lo que son los estatutos sindicales, eligen libremente si va a ser una reglada. En dicho caso, vamos a obtener un contrato colectivo. Si no es reglada, ojo con eso, no vayan a poner un contrato colectivo al final, pues ahí tendrían que poner un convenio colectivo. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profesora, y lo otro, que acá dice tenemos fecha de entrega el día jueves, o sea, no, esta vez no, el domingo. Dice jueves 29 de octubre 2020 a las 13 horas, la fecha de entrega. Yo como en un dilema, profe. Es que este trabajo no es tan largo, pues chiquilla, ¿sí o no? Este es un trabajo corto, ¿o no? Porque en definitiva el estatuto está establecido, si usted es copy-page, ¿o no? Y lo que me interesa, y por eso hice tanto énfasis en que no me vayan a poner para una regla, me vayan a poner un convenio colectivo, por eso es que fui como súper, y esto, y esto, y esto. Porque este trabajo no es tan largo, pues chiquilla, es cortito. Me imagino también que es porque se está cerrando el semestre o sea, el ramo, para darle paso a los que tienen que dar examen. ¿El sábado? ¿O el viernes? Porque el viernes, hagamos lo siguiente, se lo extiendo hasta el viernes y les doy, en vez de hacer la clase, les doy ese tiempo para que ustedes se reúnan y lo hagan. Bien, al menos yo lo considero bueno su oferta. Sí, también acepto. Sí, yo también. Ven, que uno tiene que saber negociar, chiquillas, ven, bien, fueron inteligentes, porque uno de los grandes problemas que tienen para hacer los trabajos es que les cuesta juntarse, porque están trabajando la mayoría. En este caso, ¿cierto? Yo extiendo el plazo hasta el día viernes y también les soluciono un problema a ustedes en el cual les asigno el horario del viernes, que es de 18:30 a 21:30 para que ustedes puedan hacerlo. Chiquillas, yo sé que no se pueden visitar, pero háganlo con Zoom. ¿Saben hacer reuniones en Zoom, verdad? Sí. ¿Sí? También se puede trabajar a través del driver.
Sí, pues, pero es que yo encuentro más entretenido el Zoom porque ahí van a discutir. Ahí van a negociar. ¿Qué ponemos y qué no ponemos? Ahora, en virtud y en relación a lo que ustedes ya pusieron en los beneficios anteriores, pero yo ahí voy a ser un poco más flexible. ¿Estamos? Ya, entonces el viernes no nos vemos, pero ustedes me mandan el trabajo. ¿Sí? El viernes, entonces. ¿Hasta qué hora nos recibe el trabajo? ¿Hasta qué hora? Denme un minuto porque lo voy a cambiar. Ah, ya. ¿Viste? Se nota que la Jessica ya se me está. ¿Entendió que yo dije hasta las 21:30? ¿Sí o no? Ah, ya. No, es que esa parte no escuché. Recuerda que tu refiaste y media sorda, ¿ya? Me cuenta está para hablar, así que eso no lo había escuchado. Ya. ¿Viernes 21:30? Porque la idea van a tener de las 18:30 a las 21:30 para hacerlo. Eso significa que ustedes van a recopilar primero el material y en el fondo, en ese horario van a venir a plasmar, a ya formalizar este trabajo. ¿Les parece 21:30? Ya. Déjenme al tiro porque esto hay que concretarlo igual que las negociaciones. Hay que dejarlo al tiro. Denme un segundo, ¿ya? Voy a entrar al aula para poder hacer eso. ¿Vale? Déjenme entrar al aula y para que lo revisemos al tiro también. ¿Ya? Entonces el viernes, ¿qué fecha es el viernes? Yo estoy negociando y no sé ni qué fecha es el viernes. ¿Qué fecha es el viernes? 30, profesora. ¿Cuánto? Viernes 30. Ya, denme un segundo. Ay, espérenme. Chicas, aprovechando que la profe está en otra cosa. Espérate, alguien de los- deja ponerte en silencio. Ah, perdón. Gracias. De los que están conectados, por favor, ¿quién no ha respondido aún si puede o no asistir a clases presenciales? Porque solo tengo anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 personas que no pueden tomar clase presencial. Por favor, para las que no han dado respuesta, avisen para yo poder presentar la propuesta con el jefe de carrera en la reunión que vamos a tener. Nati. Sí. Nati, resulta, bueno, tú sabes que yo vivo en Curacaví, po, y ya mi drama es que yo no sé si alcanzo a venirme. Ya. Porque quizá alcanzaría a llegar a la hora, pero después no sé si alcanzo a quedarme toda la clase porque dicen que dura como hasta las 8 y si no me equivoco, el último bus sale a las 8. Ya, pero en caso de tú podrías ir a la clase y quizás retirarte antes para poder tomar locomoción. Sí, Ya. sí, podría ser. Ok, te dejo anotadita entonces. Ya, gracias. ¿Alguien más? Nati, disculpa, soy la Vale. Hola. Dale. Nati, ¿usted sabe si es todo el mes o son 2 semanas? No, todo el módulo va a ser así. Lo que nos explicó el jefe de carrera es que el taller tiene que ser, o sea, es presencial, ¿Ya? todos los que van a asistir, pero todas las clases que tendríamos que tener que, o sea, hasta lo que nos queda de ya de cierre de semestre, tendría que ser presencial, que sería el taller, solo el taller de software. El otro ramo que tenemos, ese va a ser de la misma modalidad online. Ya. Pero entonces tendría que ser una idea que es como todo el mes. Claro, todo el periodo que queda en realidad, porque el profe nos explicaba que también se quiere hacer como un reforzamiento de las asignaturas que estuvieron más débiles y que probablemente podría también hacerse presencial. No es seguro todavía esa alternativa, pero sí, No entiendo. pero sí la alternativa de que sí se va a hacer un refuerzo
quizás, no sé, por el taller de remuneraciones, probablemente, no estoy segura, estoy especulando solamente. Pero de acuerdo a lo que se fue presentando durante el semestre y que él levantó información con los profes, con nosotros, qué es lo que está más débil, que se podría reforzar, pensando en que las clases no me parece que nosotros tendríamos que estar hasta enero, y como por calendario están agendadas solo hasta diciembre, no sé hasta qué fecha, pero en esa diferencia de tiempo serían los reforzamientos a las asignaturas que están más débiles, por lo que nos explicó el jefe de carrera. Ah, ya. Gracias, Nati. Ya, de nada. Ya, revisen. Salgan y vuelvan a revisar y vuelvan a entrar para confirmar. Se los dejé hasta las 22. Les concedí 30 minutos más. Sí, profesora, aparece viernes 30 de octubre de 2020 a 22 horas. 3 días con 1 hora nos falta. Gracias. ¿Estamos entonces? Excelente. Ya. Me queda claro que ustedes algo aprendieron en esta asignatura. Ya. Ya, chiquillas, ¿vale? Nos vemos entonces, porque el viernes van a estar haciendo el taller. ¿Ya? Si hubiese alguna duda, Nati, me mandas WhatsApp. ¿Ya? Si fuera alguna situación puntual, igual la Nati se puede comunicar conmigo por WhatsApp y lo podemos ver por si necesitan alguna cosa especial. ¿Ya? Para no estar tampoco dejarlas ahí tan a la deriva. ¿Ya? Entonces esta sería como la última clase que nos vemos. Yo creo que sí. Ese es el negocio, pues, profe. Es que depende, porque depende de las notas. Si no, algunas nos vamos a ver de nuevo. Para el examen. Ya. ¿Vale? Espero que no. No sé. No sé. ¿Vale? Ya. Ha sido un gusto, profesora. Gracias. Gracias. Que le vaya bien. Que vaya bien. Gracias por todo. Cuídense. Por todo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.